Obras destinadas a satisfacer, como ustedes definen, necesidades históricas que ya estaban cuando el PP asumió el Gobierno. Pero se les olvida decir que estaban analizadas esas necesidades por los técnicos de la casa, valoradas, incluso con proyectos realizados en fase de contratación con las empresas interesadas encima de la mesa. Ejemplo, la Zarza que usted ha nombrado, Rueca, incluso fases comenzadas de algunos de ellos que ustedes pararon nada más entrar. Y lo más grave es que estuvieron 4 años sin afrontar ni terminar lo comenzado. Esto tiene un nombre: dejadez absoluta del Partido Popular. Discriminación cero. Será un plan elaborado, además, con la participación de todos los colectivos directamente implicados en el ámbito educativo, cosa que ustedes no hicieron cuando elaboraron el suyo. Y tardan 4 años menos 3 meses en presentar el famoso plan. Fíjese si tiene que estar bien hecho. 4 años menos 3 meses. Y usted me está exigiendo lo que no ha sido capaz de hacer en 4 años, me lo exige en 3 meses. Nuestro compromiso firme, se lo voy a decir ahora, va a estar en la forma y en los tiempos. Ya se está trabajando en propuestas de intervenciones en todos los ámbitos educativos, tanto de obra nueva como de reforma, ajustados además al periodo de ejecución en los próximos 5 años, coincidiendo con el periodo de ejecución del programa operativo FEDER. Y para que les quede bien claro, les voy a decir nuestro compromiso. Yo me encargaré de informarles y presentarles en esta Cámara el plan fruto de la participación y consenso de la comunidad educativa. 4 años menos 3 meses, en menos de poco más de medio año tendrán elaborado este plan con la participación de todos, y yo vendré a presentarlo a esta Cámara, no de forma tan popular como hicieron ustedes.